¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿Bien? Qué bueno. Ahora, el espejo no miente. El espejo no miente, ¿sí o no? ¿Cómo quisiéramos que mintiera, verdad? Pero el espejo no miente. Te hago un resumen, ahora sí, cronometrado, rápido, de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Dijimos el domingo pasado, todo un capítulo, el capítulo 1, solo para hablar sobre las pruebas. Santiago es un precioso libro. Yo no sé si ustedes se lo están disfrutando tanto como me lo estoy disfrutando yo, pero es un libro precioso, el libro de Santiago, escrito por el hermano del Señor Jesucristo, por supuesto medio hermano, ¿verdad? Hijo de María y José, Santiago. Santiago escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta tan preciosa que nos ha enseñado, y un solo capítulo para hablar de las pruebas. Y todos somos probados. Todos sus hijos somos probados. Yo lo he dicho antes, si Dios probó a su propio hijo, llevándolo al desierto, antes de comenzar un ministerio, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Él cuando somos probados? Y Dios prueba nuestra fe. Dios nos mueve el piso. No sé si te pasa a ti, pero los creyentes tenemos un piso que consideramos seguro, inamovible. Tenemos nuestro empleo bien tranquilo, todo lo tenemos bien ordenado y milimétricamente calculado, que cuando se nos mueve un centímetro, se nos puede venir el mundo para abajo. Pero qué bueno es Dios que está observándonos para ver cómo interpretamos la prueba. Y decíamos, ¿y por qué cuando Santiago está hablando acerca de ser probados, de repente dice, y si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios? ¿Por qué? Y es por esta razón, ahí está en la pantalla. Si en medio de la prueba no tenemos la sabiduría necesaria, corremos el riesgo de interpretarla erróneamente. ¿Y te acuerdas de esto? Cuando un creyente interpreta la prueba de manera errónea, puede llegar a enojarse con Dios. Puede llegar a enojarse con Dios. Hay creyentes que de pronto se instala una enfermedad fatal o terminal en uno de sus seres queridos, y si no tiene la sabiduría y la madurez, puede llegar a echarle la culpa a Dios. Cuando todo comenzó en aquel fatídico día de Génesis 3, yo lo he dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho. Antes de Génesis 3 no habían secuestros. Antes de Génesis 3 no habían bacterias. Antes de Génesis 3 no habían cánceres. Antes de Génesis 3 no habían maras. Antes de Génesis 3 no habían choques, accidentes. Antes de Génesis 3 no había todo eso. Es un sistema corrupto en el que vivimos. Y Dios no lo manda. Pero sí Dios va a observar cómo reaccionas en medio de la prueba. Y te acuerdas que veíamos esto, que podemos llegar a enojarnos contra Él y contra sus consejos. Por eso es que Él nos dice, allí en Santiago, nos dice, por eso mis hermanos, ¿se acuerdan de ese versículo? Por eso mis hermanos, por eso de las pruebas, todo hombre sea rápido para escuchar, tárdese para hablar y tárdese para enojarse. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que muchas veces aplicamos ese versículo al estar hablando con el otro y nos enojamos? Y no, si la Biblia dice, escuche más y hable menos y no se enoje con el otro. Pero si somos honestos con el pasaje, está incrustado en medio de las pruebas. Y es básicamente Dios diciendo, Checho, cuando estés en medio de las pruebas, escúchame más, háblame menos, y no te enojes conmigo. Básicamente eso dice. Porque es bien fácil enojarse y pasar a engrosar, ¿te acuerdas? El montón de personas que deambulan por las calles de Guatemala, creyentes, hijos de Dios, hermanos y hermanas tuyos y míos, que ya no quieren congregarse en ningún lugar ni quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque están enojados con Dios. Y entonces viene Dios y dice, hey, Checho, el sabio soy yo, no eres tú. Y vimos pasajes como, estad quietos, conozcan que yo soy Dios, yo tengo control, nada me toma por sorpresa. Creemos que un cáncer le toma por sorpresa, yo te lo mencioné el domingo pasado. Creemos que un accidente le toma a él por sorpresa. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió? ¿Qué dice el mundo?
¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? Hermanos, en el canal de YouTube de La Verdad en un Minuto, no sé cuántas veces me han dicho, ¿y por qué predicas eso? ¿Dónde estaba Dios cuando apareció el SIDA en el mundo? ¿Dónde estaba Dios cuando apareció el cáncer? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi mamá de enfisema pulmonar? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Es bien fácil tirarle las piedras a Dios en medio de la prueba. Entonces Él dice, hey, quietos, nada me toma por sorpresa. Yo estoy en control. Estoy sentado en el trono del universo y tengo control aún de tu cuerpo, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de todo, de tu trabajo, de todo. Solo quiero ver cómo reaccionas en medio de la prueba. Oh profundidad, dijo Pablo, de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondiables son tus juicios. Inescrutable, y te voy a traducir tus caminos. Inescrutable Dios, tu forma de actuar. Inescrutable quiere decir que no se le puede pasar un rayos X a la mente de Dios para entender, ahora entiendo por qué Él está haciendo esto, porque va a ocurrir esto. Y luego, no puedes entenderlo. Él no permite que su mente sea sondeable, que sus pensamientos sean sondeables. Simplemente nos dice, mi forma de hacer las cosas no es la forma como tú lo haces. Y entonces ocurre una serie de cosas que no nos gustan. Y pareciera que Dios nos ha olvidado. Ten cuidado. Dios no te ha olvidado. Las pruebas van a ocurrir. Escúchalo más, habla menos y no te enojes con Él. Mis pensamientos no son tus pensamientos, Checho. Mi forma de hacer las cosas no es tu forma de hacer las cosas, Checho. Y como son más altos los cielos que la tierra, así es mi forma de actuar, Checho. Más alto que tu forma de actuar, Checho. Y mis pensamientos son más que tu forma de pensar, Checho. ¿Tú crees que la solución que propones es la mejor? Checho, yo tengo una que es mucho mejor. Que allá en la tierra te parece la peor. Pero en realidad no te das cuenta, ni lo sabes, que es la mejor. Cuando un creyente llega a esa madurez de entender que así actúa Dios, ha madurado muchísimo, En medio de la prueba, Él sabe lo que está haciendo con nosotros, por lo tanto, escucha más, habla menos y no te enojes con Él. Pero el espejo no miente, el espejo no miente. Y es cierto, hermanos, el espejo no miente. Vamos ahora a Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27. Por favor, habiendo entendido esto, yo te pido que vayas ahí a Santiago capítulo 1, versículos 22 al 27, que es lo que nos toca esta mañana. ¿Lo tienes? ¿Sí lo tienen? Nos ha dicho, escudriña la Biblia, escúchame más. Ahora, habiendo entendido eso, viene él y dice lo siguiente. Por lo cual... 22. Pero sean hacedores. Y si tienes un bolígrafo ahí y tu Biblia es en papel, subráyalo o encierra ese hacedores de la palabra. Y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores. Por favor, encierra oidores. Si tu Biblia es digital, ponle un marcador, un color violeta o rojo o amarillo chiltota, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Yo no sé, ponle un amarillo brillante ahí, ¿verdad? Porque son palabras claves aquí. Pero es tremendo lo que hay una coma y dice, engañándoos a vosotros mismos. Wow, eso me impresiona. ¿Por qué? Hermanos, lo que nos está diciendo aquí Santiago es, hay una trampa escondida. Y la mera verdad es que muchas cosas en nuestra vida diaria parecen muy bonitas y agradables, pero a veces son una trampa. ¿No están de acuerdo? ¿Sí? La sabiduría de las cumbias. Tu amor es una trampa. Ya no sigo porque le va a sonar a mala palabra. Nos enamoramos, ¿verdad? Decimos, él es, ella es. No sé, podría ser una trampa. Y hey, tranquilo, yo no estoy tirando ninguna indirecta a nadie. A veces la gente me detiene allá y me dice, usted me estaba diciendo a mí. No. Pero hay trampas.
Y en este pasaje, Santiago nos está diciendo, hey, pilas, hay una trampa. ¿Cómo así una trampa? Sí, la trampa es que nos acostumbremos a algo muy bonito, muy agradable. El oírla por el placer de entenderla, pero nada más. ¿Cómo así? Te lo explico rápido. Y no está malo. Hermanos, no está malo querer levantarse un domingo, bañarse, ponerse su mejor trajecito, su mejor trapito, ¿verdad? Venir a la iglesia, cantarle al Señor, qué bendición. Yo hoy me la gocé, no siempre tengo la oportunidad de estar en el piano, pero qué buen tiempo al escucharlos a ustedes alabar a Dios. Qué buenísimo, ¿verdad? Pero cuidado con la trampa de venir para oír la palabra de Dios, fíjate, para oírla, para que me la expliquen, para que yo la entienda. Eso es rico, delicioso, buenísimo. Disfrútalo, disfrútalo. Pero ten cuidado, ten mucho cuidado y no te engañes a ti mismo creyendo que con ese proceso de oírla, escucharla, que te la expliquen y que la entiendas, ahí se detuvo todo. Porque entonces, fíjate, entonces puedes caer en la trampa en la que muchos creyentes han caído. De ir, sentarse, quiero escucharla, que me la expliquen y wow, qué bendición. Nunca había entendido ese pasaje. Pero honestamente es algo delicioso, hermanos. Delicioso. Al estar creciendo en el Señor, tuve la oportunidad, yo no sé, Dios puso en mi camino a hombres y mujeres que me han enseñado principios de la Biblia y uno dice, wow. Yo recuerdo cuando me convertí y estar bajo la enseñanza del doctor Jeff Adams, por ejemplo. Un hombre excepcional en cuanto a la enseñanza. Wow. Su testimonio también. Uno se sentaba y se quedaba con la boca abierta realmente. Y uno decía, wow, ese pasaje yo nunca lo había entendido. Y entonces el logos se vuelve rema. Entonces la palabra escrita, que es la palabra de Dios, se transforma en una palabra idónea para lo que uno está viviendo. Dice, wow. Recuerdo que pasaron los años, yo conocí al Señor en Iglesia Bautista Miramonte, en San Salvador. Recuerdo que pasaron los años y llegó a la iglesia un predicador, lo anunciaron un montón. El doctor Alfredo Smith. El doctor Alfredo Smith es argentino. Acabo de descubrir que está vivo todavía. El doctor Alfredo Smith, un hombre alto, blanco, con su traje limpio, pulcro, ¿verdad? Un hombre imponente. Su papá era inglés, su mamá era argentina. Creyente sólido, ¿verdad? Amigo de Palau, de Luis Palau y todos estos, ¿verdad? David Ormachea. Y entonces llega el doctor Alfredo Smith y ese hombre abría la Biblia y cuando abría la Biblia, hermanos, pasaba una hora y uno sentía que habían pasado 5 minutos. Era un deleite, pero un deleite. Tuve el honor de estar en un congreso misionero con mi BAM en Sao Paulo, como a los 6 años de haberme convertido. Y ahí en medio de como 20,000 jóvenes, ¿verdad? 20,000 personas. Todos esperábamos una plenaria la última noche porque iba a estar el hermano Luis Palau. Y abre la Biblia el hermano Luis Palau. Y yo no sé, hermanos, pero hay hombres de Dios que por su trayectoria impecable y por su relación con la palabra, llega un momento de tanta sabiduría que cuando hablan, no sé si ustedes lo han notado, en una frase dicen un montón. Han aprendido
a concentrarlo todo. Han crecido tanto y han entendido tanto la vida y la Biblia que en una frase comienza la predicación y uno dice, ya tuve suficiente, ya cerremos la Biblia, vámonos, ya tuve un mensaje, ya fui ministrado tremendamente. Qué riquísimo, qué riquísimo. Pero dice Santiago, pero ten cuidado, Checho, ten cuidado. No vaya a ser que eso se vuelva tu todo. El deleite de escucharla, que me la expliquen y yo logro entenderla. Es buenísimo. Oírla los domingos es solo una parte, hermanos. Entenderla es otra parte. Practicarla ya el día lunes en la mañana en la Roosevelt, ya ustedes ya saben. Y ustedes ya saben qué complicado es. Es bien bonito venir, sentar. Qué bonito, ¿verdad? Las sillitas, los hermanos. Cómo huelen de rico los hermanos. Y todo el rollo, ¿verdad? Y airecito acondicionado. Y todo lo que tú quieras. Cafecito y wow. Y ahora los patojos están en Oanza. Y qué buenísimo y todo. Sí, qué bueno. Qué rico. Soy instruido y todo. Pero ya, llevarla a la práctica es lo complejo. Y eso solamente parte, hermanos. La otra parte está al final de ese mensaje. Yo te voy a decir cuando lleguemos allá, hermanos. El placer de entenderla es enorme. ¿Sabes? Jesucristo lo entendía. Entonces a Jesucristo le gustaba explicar la palabra. A nuestro Señor Jesucristo le gustaba explicar la palabra. Y Él usaba lo visible y entendible para explicar lo espiritual, que muchas veces es invisible y muchas veces es difícil de entender. Voy a repetirlo. Jesucristo usaba lo visible y entendible para explicar lo invisible e inentendible. ¿Cómo así, hermano Checho? Bueno, cada vez que el Señor Jesucristo se sentaba a enseñarle, su audiencia quedaba fascinada. Y quedaba fascinada porque Jesucristo lo hacía fácil. Usaba analogías de la vida real. Jesucristo podía usar esta silla para enseñar un principio espiritual. Podían usar esta silla visible y palpable para enseñarnos a nosotros cosas invisibles e inentendibles. Por lo menos inentendibles mientras no se nos explica. Ajá, ¿cómo así? Te doy un ejemplo. ¿Te acuerdas de las 99 ovejas? ¿Te acuerdas? Un pastor tenía, ¿cuántas ovejas? 100. Ajá, ¿quién me lo cuenta? En sus palabras, vamos a ver, en sus palabras. Micrófono abierto. Tenía 100 ovejas y perdió una. Él dejó a las 99 por ir a buscar a su oveja perdida. Usted ha oído la canción, ¿verdad? Sí, así es. Tenía 99, eran 100 ovejas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Me encantan esos signos a mí. Pero bien, 100 ovejas. Entonces se le pierde una. ¿Qué hizo el pastor? Dejó a las 99. ¿A dónde fue? A buscar la que se le había perdido. Y cuando la encontró, ¿cómo la encontró? No sean mentirosos porque no dicen ni siquiera ni Mateo ni no, yo creo que sí, la encontró ahí toda llena de yo no sé, en San Salvador decimos mozote, aquel redondo que se pega, ¿va? Pues la encontró ahí llena de, yo no sé, sucia quizás, ¿verdad? ¿Y qué hizo con la oveja? ¿Cómo? La limpió. No les oigo. ¿Qué hizo? La rescató, la tomó, se la puso en su hombro y la llevó de regreso. ¿Hacia dónde la llevó? Al redil, al rebaño, a la protección, al techo, al calor. Qué precioso, ¿verdad? Viene el Señor y dice el Señor, ¿saben qué? ¿Y qué le dijo a la gente cuando llega con la oveja? ¿Qué les dijo? Alégrense. Alégrense porque esta ovejita se había perdido y ahora ha sido encontrada.
Y vino él y dice, ahí está. Oye, tengo una pregunta. La audiencia de él, esos pocos que le estaban escuchando, ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a varias cosas. Unos eran pescadores. ¿Y los otros? Muchos eran pastores de ovejas. Qué inteligencia la del Señor, ¿verdad? Es como a un herrero hablarle del hierro de una silla, porque te lo va a entender rápido, porque es el día a día de él. A estos pastores les habló de ovejas, de ganado, porque era el día a día de ellos. Y viene y les dice, esta es la enseñanza espiritual. Así hay gozo en los cielos. Así como ustedes se están alegrando que esta oveja fue encontrada, así hay gozo en los cielos por uno que se arrepiente, más que por 99 que no necesitan del arrepentimiento. Qué impresionante. Y cuando yo me imagino que los que están escuchando ahí, ¿verdad? Wow, Dios ha enviado a su Hijo para buscarme a mí, que me había perdido. Yo te digo una cosa, te lo adelanto. Si solo tú hubieras pecado, solo por ti hubiera venido a morir. Estoy convencido. Tan así es el amor de Él. Él deja todo por buscarnos a nosotros. Y ahora que nos hemos convertido y buscamos descarriarnos, siempre va a estar el Señor, no nos va a dejar en paz y nos va a buscar. Hay tanto principio espiritual que le puedes sacar. Pero el punto es este, Dios es así. Y Dios en toda la Biblia es así. Y qué buenísimo eso, ¿verdad? Y cuando uno lo entiende, wow. Como dice Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. ¿Qué tan feliz es un niño cuando suena el timbre para salir de la escuela? ¡Woo! Y cuando uno ha entendido un principio espiritual, uno puede salir diciendo, wow, qué delicioso. Y a veces la Biblia, cuando la vemos, hasta nos disgusta que otros violan la Biblia. Y es irritante, ¿verdad? Porque de veras, cuando uno ve al espejo, bueno, no sé si le pasa a usted. ¿Cuándo les pasa esto? Conforme nos vamos haciendo más viejos y nos vemos al espejo, ¿verdad que nos comparamos con otros que tienen la misma edad? ¿No les pasa? Solo a mí me pasa. No, a mí me pasa, ¿verdad? Yo voy y veo, ¿verdad? Híjole, si hace un año, el 18 estaba arrugado, pero ahora se me ven más, híjole. En el 2018 por lo menos tenía medio tapadito aquí, ahora se ve el pelón. Nos vamos deteriorando. Pero ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Pero fulano tiene 58 años y está más arrugado que yo. Todo pasita, todo arrugado, todo pelón. O sea, no estoy tan mal, ¿verdad? O sea, casi siempre, aquí aprendamos un principio, hermanos. Casi siempre el espejo de la Biblia lo usamos para señalar a otro, no para nosotros mismos. Qué impresionante. Y nos disgusta cuando alguien no la cumple o cuando alguien viola la Biblia y dice, uy, el fulano cómo es, ¿verdad? Pero nunca o difícilmente la aplicamos para nosotros mismos. Te cuento una historia de la vida real, Vente conmigo a 2 de Samuel. ¿Cómo de la vida real, hermano? Sí, pasa hasta las mejores familias. Vente por favor a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12. El año pasado estudiamos el primer libro de Samuel. ¿Recuerdas? Estuvimos como 1 año y medio, yo no sé cuánto, no más creo yo, en el 1 de Samuel. Y fue un banquete. Allí David era rey o no era rey. En 1 de Samuel, ¿era rey David, sí o no? En 1 de Samuel no era rey. ¿Quién era el rey? Saúl. Es en 2 de Samuel en donde se describe el reinado de David. Ahí es rey David.
Pues vamos a ir al segundo libro de Samuel, donde se relata mucho del reinado de David. Vente conmigo al capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ok. Jehová envió a Natán a David. Te explico aquí rápido. Cuando había rey en Israel, era una tríada. El rey se hacía acompañar siempre del profeta y del sumo sacerdote. Estamos hablando de Israel, la nación de Israel, ¿sí? Ok. En este caso, el profeta es Natán. Y cuando tú veas en la Biblia el profeta, está hablando de cómo Dios hablaba directamente a la gente a través de un hombre. Capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a David le dijo: mira David. Ya no dice ahí, ¿verdad? Pero mira David. Fíjate que te quiero contar una historia. Fíjate que habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Yo puedo imaginarme a David oidor. Puedo imaginarme a David que me va a contar una historia, ¿verdad? Y se sienta y wow, vamos a traer un cafecito porque eso está emocionante. Y entonces se sienta a escuchar a Dios. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, es decir, en sus piernas, en su regazo, y la tenía como a una hija. ¿Sabes qué está diciendo? David, te quiero contar una historia. Habían dos hombres, uno rico y un pobre. El rico tenía un montón de ovejas, pero el pobre era su vecino ahí, ¿verdad? Y le había costado saber cuánto había ahorrado. Y entonces compra una corderita. Llama la atención que es en femenino. No fue un cordero, fue una cordera. Y entonces, fíjate que tenía la corderita, ¿verdad? Y entonces cuando él iba a comer, iba a su sala, ¿verdad? Digo, a su comedor, llega al comedor y entonces estaba comiéndose los frijolitos, ¿verdad? Y entonces de su plato le daba de comer a la ovejita, ¿verdad? Y yo no sé cómo lo hacía, quizás la llamaba, ¿verdad? ¿Cómo llaman a una corderita? Yo le iba a hacer mish, pero no, ¿verdad? A saber cómo. Y saber cómo se llamaba. Vamos a llamarle Dolly. Dolly, la oveja que clonaron, ¿verdad? Llamémosle Dolly. Dolly, vení, y Dolly llegaba, ¿verdad? Y entonces el hombre bajaba el plato con sus frijolitos y le daba de comer a la Dolly, ¿verdad? O sea, comían del mismo plato, pues, ¿verdad? Y a la hora de tomar el fresquito, vaya Dolly, vení, aquí hay horchata, ¿verdad? O fresco de chan. Y uno dice, toma, y del mismo vaso de él le daba a la corderita, ¿verdad? Le daba a la corderita. Y entonces la cuidaba. Ya cuando habían comido, se iba a la sala, ¿verdad? Y yo no sé, en una sumecedora, ¿verdad? Vaya Dolly, vení. Y se subía la subía la Dolly en su regazo, ¿verdad? En sus piernas. Y la sobaba, la cuidaba, la peinaba. Ya le estamos añadiendo, ¿verdad? Pero ahí estaba, la estaba cuidando y todo. Entonces viene Natán y le dice, ¿y sabes qué? Un día vino un viajero a tocar la puerta del hombre rico. En la antigüedad, en Medio Oriente, si un viajero tocaba tu puerta, automáticamente se convertía en tu huésped. Y lo atendías, lávate los pies en el hebrío, le secabas con una manta, le dabas de comer y hasta le ofrecías dónde hospedarse. Ahí, ¿verdad? Entonces le dice Natán, ¿y sabes qué? Vino este hombre rico que tenía un montón de ovejas, de corderitas, ¿verdad? Y ¿sabes qué hizo? No quiso agarrar una de sus corderas, sino que le robó la corderita al pobre hombre, a su vecino, y la degolló y la asó para darle al viajero.
Yo solo puedo imaginarme a David escuchando, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y qué hizo? ¿Qué? Ahí lo vio y entonces vio ahí por el patio, ¿verdad? Que estaba, ahí está la corderita y el maestro se ha ido al mercado a saber, ¿verdad? Pues me voy a saltar el muro y la voy a robar, y se la roba. Toda esta historia le cuenta Natán a David. Mira por favor, vente conmigo rápido al versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra el hombre rico, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 veces, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Yo te lo decía, ¿verdad? Nos vemos en el espejo y pensamos en el otro. Y viene David, que es oidor, y le dice a Natán, al escuchar la palabra de Dios: qué mala onda. Debe pagar con 4 ovejas lo que hizo. Qué inmisericordia. Eso me impresiona, hermanos. Me impresiona, ¿sabes por qué? Mira ahí la pantalla, por favor. Querer oírla para entenderla no está mal. Entenderla solo por el placer de entenderla podría ser esa trampa de la que te hablo. ¿Por qué? Porque es un espejo que nos retrata tal y como somos. Santiago, no te muevas en la Biblia de 2 de Samuel, pero para continuar en los versículos de Santiago, el 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se mira a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, exactamente eso le pasa a David. Creemos que con oírla y entenderla, eso es para poder señalar a los otros. Vente ahí en 2 de Samuel estamos, y vente al versículo 7, por favor. Entonces dijo Natán a David: wow, oye esto. David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así has dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Wow, qué duro. Y te di la casa de tu señor, es decir, de Saúl, el rey. Murió. Y te di las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. O sea, los reinos te di. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. Y viene Dios y le pregunta a David: ¿por qué pues tuviste en poco? ¿Qué tuvo en poco? La palabra ¿de quién? De Jehová. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué impresionante. ¿Sabes qué pasó? Lo que ocurrió aquí es que Dios le puso un espejo a David enfrente y le dijo: tú eres ese hombre, David. ¿No quisieran llevar al nene a escuela dominical o a Avanza? Porfa. Gracias, hermano. Peor, creemos que Dios no nos ve cuando nadie nos ve. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 12 le dice así el Señor: porque tú, David, lo hiciste en secreto. Wow. Esto impacta, hermanos. Tú, David, lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. ¿Qué es esto? Le acaba de decir Dios a David: yo voy a hacer que tus mujeres van a yacer con otro hombre a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, creyendo que yo no veo, y yo lo voy a hacer en público. Yo aquí, hermanos, a mí me da temor la palabra por veces,
Porque a veces creemos que nadie nos ve cuando nadie nos ve. Yo no quiero sonar aquí tan profundo, ¿verdad? Pero el espejo que Dios dejó en nuestras manos podría ser de mal gusto para nosotros porque nos desnuda tal y como somos, hermanos. Y creemos que porque nadie nos ve y lo hacemos en secreto, que eso nunca se va a saber. ¿Sabes que Dios dice que todo hombre dará cuenta aún de cada palabra ociosa? Wow. Ya no se diga de cada hecho ocioso. Hay un versículo en Romanos que a mí me captura el corazón. Y dice Pablo, cuando Dios saque a luz todos los secretos de los hombres. Wow. Wow. Qué impresionante, hermano. Pero el espejo puede llegar a ser un espejo de mal gusto. ¿Cuántos de ustedes les gusta la literatura? ¿A cuánto les gusta leer libros? ¿Y nuestro diario? Si nuestro diario es rápido. Publinews todavía más rápido. No sé cuántos de ustedes leyeron El retrato de Dorian Gray. No. ¿Cuántos lo leyeron? Es un librazo, es un clásico. El retrato de Dorian Gray. Dorian, contrario a lo que estás pensando, era un hombre, no era una mujer. Y Dorian, cuando tenía unos 22 años, tiene un amigo que es pintor. Y este pintor queda impresionado por la belleza física de Dorian. Y le dice a Dorian, mira, sos hermoso. Y yo me imagino a Dorian, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo estoy convencido que hay un deseo escondido en el corazón de cada hombre y de cada mujer de ser hermoso. Y andamos buscando que nos tomen el mejor ángulo de la foto para colgarla en las redes sociales. Y a veces cuando tú te topas con la persona en persona, tú dices, no es así como lo vi en la foto. ¿Por qué? Porque es verdad. Tómamela ya, por favor. Y luego viene el Photoshop y todos los filtros, ¿verdad? Y Dorian Gray se la cree. Bueno, era guapo, era atractivo. Y el pintor pintándolo y enamorado de Dorian Gray. Es una novela que trata sobre el hedonismo a su máxima expresión. Hedonismo es amarse a uno mismo. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Me doy likes en las fotos que pongo en las redes. Solo yo, solo yo, solo yo. Hedonismo, su máxima expresión. El asunto es que Dorian Gray hace una especie de pacto con el diablo en donde él no quiere envejecer. Porque lo que nos pasa a todos, no queremos vernos las arrugas ni que se nos caiga el pelo, pero impresionante. La Biblia dice, cuando se refiere a los seres humanos, dice los que habitan en casas de barro, nosotros. Y entonces Dorian Gray hace un pacto y efectivamente él se queda guapo a los 22 años, guapo. Y el retrato, a cambio de eso, el retrato va a ir envejeciendo. Y efectivamente el retrato va envejeciendo. Y él va y lo guarda en un cuarto de su casa. Y le echa llave y no deja que nadie entre ahí. Eso sí, hay un problema, como todo pacto, ¿verdad? Satanás no te va a dar nada gratis. Hay un pacto. Y tienes la libertad de darle rienda suelta a tus pasiones. Dorian Gray explora su sexualidad en todo sentido y da rienda suelta a sus pasiones. Alguien le da una novela, la lee y en esa novela él llega a la conclusión, porque lo dice la novela,
que la única manera de escapar de una tentación es dejarse arrastrar por la tentación. ¿Usted ha fijado? Entonces uno está tratando con una tentación y entonces viene y él llega a la convicción que para librarse de estar en esa lucha es mejor dejarse arrastrar por la tentación. Y él se avienta a sus placeres. Entra al cuarto a ver el cuadro y cada vez que él viene de hacer algo indebido, el cuadro, la cara de él se va deformando más. Sale, hace lo que no debe, regresa, entra al cuarto y lo ve y está más deteriorado, más viejito, se le van cayendo los dientes. Y dice, qué horrible, qué horrible. Sí, así, qué horrible, fue horrible. Y entonces viene él y en un acto desesperado por lo que ve, porque él sabe que va a llegar un momento en donde le va a tocar vivir eso y él se va a poner así de feo, algo que no queremos los seres humanos, pero es una triste realidad. Agarra un cuchillo y agarra el cuadro y lo empieza a acuchillar. Y acuchillar y acuchillar, un acto de cólera, ¿verdad? Y lo acuchilla. Y entonces cada cuchillazo que le va dando, él va cayendo al suelo acuchillado. Entran los sirvientes, oyen los ruidos. Cuando abren, llaman a la policía. Cuando la policía llega, encuentra al verdadero Dorian Gray, todo viejo, sin dientes, pelón, arrugado. Lo reconocieron por el anillo y lo encuentran con un cuchillo y con el cuadro en la mano. Curiosamente, el cuadro era el de Dorian Gray cuando tenía 21 o 22 años. Tan hermoso como era. ¿Sabes? Yo creo que eso representa nuestra sociedad. Yo creo que representa a muchos de nosotros, que nos encanta ver un cuadro de nosotros que no queremos que se vea feo, pero en la realidad lo es. Podemos ser bonitos por afuera, pero por dentro podemos estar podridos. Y ese espejo que nos deja ver cómo soy yo, a veces no nos gusta. Cuenta la historia real de un misionero en las islas de Australia. Y cuando llegó, el trabajo que él hizo con su esposa fue de oro. Y se convirtieron un montón de aborígenes de las islas de Australia que eran caníbales. John Patton fue uno de ellos. Cuando llega, cuenta la historia que fue difícil, pero cuando se convirtió el primer caníbal, que era uno de los jefes, empezaron a convertirse varios. Un hombre que ayunaba y oraba como no tienes idea. Y entonces, al estar enseñándoles la Biblia, le vieron su reloj. Por supuesto, estás entre caníbales y no saben de relojes. Y ustedes le decían y les explicaba que para marcar la hora y todo el asunto. Y entonces él sacó entre sus cosas una brújula y trató de explicarles que la brújula era para marcar el norte. Y ellos veían cómo se movía, ¿verdad? Y entre sus cosas le vieron un espejo. Y entonces el misionero le dio el espejo. Mira el espejo. Y entonces le da el espejo al caníbal mayor, ¿verdad? Y entonces el caníbal se vio en el espejo. Y cuando se vio, se enojó. Se enojó de lo que veía. ¿Y sabes qué hizo? Tiró el espejo y lo pateó todo y se acabó el espejo, se quebró. Pero esa historia nos representa a todos. Este libro es un espejo que a veces tú y yo quisiéramos tirar al suelo y romper y que no nos diga lo que no nos gusta que nos diga. Pero Dios, en su misericordia, nos habla tiernamente y nos dice qué debemos hacer. Y que a David le habló tiernamente. Qué bonita la forma como llegó donde David. Fíjate que había un hombre rico, tenía unas corderas y le fue a robar su única corderita al otro. Sí, qué malo. Pues ese hombre eres tú, David. Qué tremendo esto, hermanos.
quiero terminar con un tercer punto. Lo que vemos en la carta de Santiago es un creyente que entiende ambas cosas. Un creyente que entiende ambas cosas. Este no solo la escucha, sino que observa con cuidado la palabra, la memoriza porque no la olvida, y me hace pensar en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en la Biblia, medita en ella de día y de noche. Y en ella está su delicia. Wow. ¿Sabes qué? La Biblia se convierte en su obsesión. Qué bonito. Qué bonito cuando la palabra de Dios se convierte en tu obsesión. ¿Cuántos están obsesionados con la Biblia? No te preocupes. Yo sé que no son muchos. Meterse a la Biblia y tener una relación con la palabra, muy pocos. Apartarse. Hermanos, estamos viviendo en la era en donde hablar de un arrobamiento con Dios, apartar un tiempo para esconderme y estar a solas con mi Señor, abrir la Biblia, platicar con Él, hablar así honestamente a solas. ¿Y vos en qué época vivimos? Estás en la época de las cavernas. Pero eso es lo que más deleita a Dios. Un corazón contrito y humillado no rechaza a Él. Ella es su obsesión y es su perseverancia. Que me encanta ver a algunos de ustedes, hermanos, obsesionados con la Biblia. Me encanta. Yo lo dije en el primer culto y lo voy a decir en este. Y en este culto sí está ella, Marta Lidia. Yo quiero felicitar a Marta Lidia de Rodríguez por la relación que tiene con la palabra. Marta Lidia me hace las preguntas más difíciles que hay. Yo a veces despierto, ¿verdad? Veo el teléfono y tú sabes que ahí está todo lo que te han mandado, un mensaje, un correo, lo que sea, ¿verdad? Y veo una pregunta de Marta Lidia, a veces 2, a veces 3, ¿verdad? Y buenas preguntas. Y me hace estudiar. ¡Qué buenísimo! Yo quisiera tener todas las respuestas para responderle rápidamente. No puedo, tengo que estudiar. Pero ¿sabes qué me dice eso? Que Marta Lidia tiene una relación íntima con la verdadera ley, la de la libertad, con la palabra de Dios. Qué buenísimo. A veces Marta Lidia me dice, ay Checho, discúlpame la preguntadera. Y le dice, no, pregúntame por favor. Como quisiera que toda vida nueva preguntara así. Porque muestra que tiene una relación con la palabra. Qué buenísimo. Y nos hemos hecho buenos cuates de la palabra, ¿verdad, Marta Lidia? Y buenas preguntas, buena relación con la palabra. Hermanos, es esto. Es a fin de obedecerla. ¿Sabes qué dice el que es un creyente? Ese creyente, hermanos, es feliz. Es feliz porque vive la Biblia. Mira el verso 25, por favor. Aquí está. Para no llevarte corriendo, aquí está. Estoy casi terminando el primer capítulo de Santiago. Pero, está hablando de los oidores. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, está hablando de la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, hermanos. Wow. No, tú eres observador. ¿Por cuál de los sentidos entraba la palabra en el primer tipo de creyente? El olvidadizo. Por el oído. ¿Por cuál de los sentidos entra la palabra? Para este. ¿Sabes de qué está hablando? Ahora armemos el rompecabezas. Dice Santiago, las pruebas son difíciles.
Pide sabiduría, porque te puedes desviar. Escucha más, habla menos, no te enojes conmigo. Y cuando vayas a la Biblia para aprender de ella, no seas solamente oidor olvidadizo. Y fíjate que existe otro tipo de creyente, el que mira atentamente a la ley, la de la libertad, a este libro. Se mete para cuidadosamente ver, ¿sabes? Le pone atención hasta las comas. Le pone atención hasta los signos de interrogación. Y la observa y se pregunta, ¿qué me querrá decir el espejo? ¿Qué me querrá pedir que cambie? ¿Qué me querrá, yo no sé, llamar la atención? ¿A qué? ¿Qué debo dejar? Ese, hermanos, no es un oidor olvidadizo, sino que hace la obra. Este va a ser feliz, feliz en todo lo que hace, hermanos. Wow, qué fabuloso. Yo te quiero animar esta mañana. Fíjate, te quiero animar a que no seas un oidor olvidadizo. Este la practica ante Dios y ante todos los hombres. Termina el capítulo diciendo que refrena su lengua, cuida a los necesitados, pero hay un punto también: se aparta de una vida de error. ¿Qué dice versículos 26 y 27? Leámoslo y vamos a la casa, por favor. Vente a versículos 26 y 27. Regresa ahí a Santiago ahora, ¿verdad? Santiago capítulo 1, ahora 26 y 27. Dice: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vacía. Dice el 27, la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios Padre es esta: 1, visitar a los huérfanos; 2, visitar a las viudas en sus tribulaciones; y 3, guardarse sin mancha del mundo. Wow. En otras palabras, el que está enamorado del espejo va a procurar no ensuciarse, no meterse en terreno que no debe. Te lo resumo aquí. Aquí Santiago, en este último tramo de la carta, nos dice: cuidado con la trampa. Cuidado con la trampa. Qué bueno que vienes los domingos, qué deleite escucharla, qué deleite entenderla, qué deleite que se le expliquen a uno, qué deleite, qué delicioso, qué delicioso. Pero cuidado, ahí puede haber una trampa. La trampa de solo venir por oír, por la picazón de oír y la picazón de entender la profundidad de las profundidades. Si no la llevas a la práctica, entonces te vuelves un oidor olvidadizo, no hacedor. Cuidado con la trampa. Enamórate del espejo. Sé como no el que oye, sino que mira atentamente renglón tras renglón. Y pon en práctica el cambio, la transformación. Así vas a ser feliz, pero feliz de verdad. Feliz de verdad. Yo observo algo, hermanos. Aquel que tiene una relación con la Biblia es feliz. Es feliz en su matrimonio, es feliz en el trabajo, en la oficina, es feliz cuando saluda a cualquiera. Un gozo, una alegría natural, porque él sabe que tiene una relación sincera con Dios, con su palabra y con Dios. Una vida de arrobamiento con Él. Ánimo, 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 ánimo y no caigas en la trampa. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar la Biblia, de aprender de ella.